su hermano que está a su lado: yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Amén, amén. Salmo 38, versículo 3 en adelante. Leemos para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice David en el versículo 3 del Salmo 38: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y supuran mis llagas. Supuran es botan pus. Y botan pus mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. En otras palabras, ando triste todo el día. Es la traducción más correcta del griego. Ando triste todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado, dice David, y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor. Está hablando un hombre. Cuando un hombre habla de que su vigor lo ha dejado, usted sabe a qué se refiere. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Jehová no se hizo tardar. En el versículo 21 viene la oración de este hijo. No me desampares. Váyase al versículo 21. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Dele ese aplauso al Señor y tome su asiento. Si alguien quiere saber lo que es una persona deprimida, que repita en su casa lo que David dijo en este Salmo 38. El individuo que está hablando en este salmo es un individuo que está literalmente destruido. Es un individuo que está devastado, que está enfermo del alma. Y quiero que presten mucha atención al mensaje de esta mañana, que es la continuidad de la serie Sanando Nuestro Interior. Y hoy hablaremos de manera específica, o empezaremos a hablar de sanándonos de toda depresión. El individuo que habla en el Salmo 38 es una persona que siente que ya sus días han terminado. Es una persona que no tiene el más mínimo deseo de seguir viviendo. Es una persona que siente que el mundo se le ha venido encima. Es una persona que entiende que ya no hay puertas para abrir, que no hay ventanas por donde pueda salir, y peor aún, es una persona que no tiene ánimo para abrir un agujero y pasar a través de él. ¿Quiénes no se han sentido así en algún momento? ¿Quiénes no han estado en esas condiciones que está reflejando David en este momento? ¿Quién no ha pasado por ese valle de sombra de muerte que se está describiendo en este Salmo 38? Pues el que ha pasado por este salmo, por este camino, por este recorrido, por lo que describe el salmista David, puede hablar de depresión y sabe lo que es estar en depresión. Y vamos a analizar qué es la depresión, cómo la ciencia define la depresión. Y vamos a hablar desde el punto de vista científico, cómo quieren que abordemos el tema de la depresión. La ciencia define la depresión como un hecho, un estado de extrema tristeza, de extrema melancolía, de extremo dolor del alma,
del alma, de extrema angustia, de extrema preocupación. La ciencia define la depresión como una especie de trastorno que puede manifestarse por distintas causas, por distintas razones. Una de esas razones tiene que ver con desequilibrio bioquímico en nuestro cerebro, de manera específica lo que tiene que ver con nuestras neuronas y los neurotransmisores, que son los que comunican uno entre sí, uno entre uno a través de la sinapsis, esta chispa que hace que una neurona se comunique con la otra. Y cuando falta algún elemento químico como la serotonina y otras sustancias químicas en nuestro cerebro, pues de una u otra manera esto bioquímicamente produce en nosotros ciertos niveles de depresión. Desde ese punto de vista podemos definir la depresión como una enfermedad clínicamente confirmable, como un trastorno. Porque hay deficiencias bioquímicas en nuestro cerebro que nos mueven de una u otra manera a sentir esta profunda tristeza, este profundo dolor, esta profunda amargura que dependiendo el tiempo en que persista en nuestras vidas, alcanza otras definiciones. Ese trastorno puede estar originado, puede tener esa causa en desequilibrio bioquímico en nuestro cerebro. Bueno, es una enfermedad desde este punto de vista clínico, desde este punto de vista médico, desde este punto de vista psicológico. Pero si es una enfermedad, les confieso que en lo particular a mí me agrada que la ciencia quiera definirla como una enfermedad. Porque si es una enfermedad, entonces el que sana toda dolencia ya la clavó en la cruz del Calvario. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. La depresión puede estar provocada también por factores que cambian la rutina de nuestra vida. Depresión provocada por factores exógenos a nosotros, a nuestro cuerpo, como la pérdida de un familiar que amamos mucho, como la pérdida de un negocio que hemos invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero, como la ruptura de un matrimonio. El divorcio es un causante amplio, grande, lamentablemente, de mucha depresión. Es causante de depresión la falta de la gente que uno entiende que debe estar al lado de uno en cada momento. Eso nos provoca depresión. Pérdidas reparables e irreparables en muchas ocasiones causan en nosotros, motivan en nosotros el que surja esa depresión. La falta de un empleo, la falta de tener el sustento para nosotros y para nuestra familia. Fíjense, son razones que no están en nuestro organismo, como esa razón bioquímica, que se trata esta razón bioquímica muchas veces con antidepresivos y medicamentos que todos terminan lamentablemente creando causas secundarias, efectos secundarios como insomnio, somnolencia, como se le llama, causas o efectos secundarios que tienen que ver con desequilibrio hormonal en nuestro cuerpo, aumento de peso, pérdida de peso, y se manifiesta el adaptarse o el tratar de resolver este problema de la depresión solo con los medicamentos. Se crea una dependencia que en el corto, mediano y largo plazo repercute en contra de nosotros mismos. Por eso, ante la depresión y ante cualquier otro trastorno, la primera puerta a tocar es la puerta del Calvario, es la puerta del Gólgota. Son los pies de Jesús, son los pies del Maestro, es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Factores genéticos
Factores genéticos también nos hacen proclive a la depresión. Nuestros padres que vienen con una cultura depresiva, nuestros padres que vienen de un ambiente donde la depresión era su forma normal y natural de convivir en medio de la depresión, bueno, ellos también genéticamente nos transfieren a nosotros este tipo de trastorno. De la misma manera que nos transfieren otros trastornos, así también transfieren trastornos a través de sus genes que tienen que ver con la depresión. Bueno, si eso se transfiere genéticamente, en la cruz del Calvario fueron clavados las transferencias generacionales que hoy debimos tener nosotros. Por eso somos libres de ese tipo de transferencias generacionales en el nombre de Jesús. Otros factores tienen que ver con factores psicológicos. Factores psicológicos. Y cuando hablo de psicología, estoy hablando, de un término que viene de dos palabras del griego. Es una palabra compuesta. Viene de la palabra psique, que es alma. O sea, el texto griego, cuando habla del alma, la palabra que utiliza es la palabra psique. Y luego está logos, que tiene que ver con conocimiento, estudio. Psicología, entonces, podemos definirlo como algunos lo han descrito, como la ciencia o los estudios del alma. De ahí entonces agarramos la mejor de las definiciones que podemos encontrar de la depresión. La depresión es una enfermedad del alma. Es una enfermedad del alma. Y esa enfermedad del alma puede desencadenar otras enfermedades que pueden somatizarse en nosotros, y lo vamos a ver más adelante. La depresión, como hemos dicho, también puede ser provocada por prácticas no santas de los seres humanos. El alcoholismo genera depresión, el tabaquismo genera depresión, la ludopatía, la entrega de manera adicta a los juegos. Hay personas que caramba, por más que quieren desprenderse de ese trastorno que es la ludopatía, de ese pecado que es la ludopatía también, ¿por qué no? Pues al no desprenderse y ver que cada día pierden más y más de lo poco o mucho que tienen, pues se sienten sumergidos en una impotencia que trae la depresión. Fíjense que podemos ver depresión tanto en un escenario donde no hay pecado, como podemos ver depresión en un escenario donde sí hay pecado. Porque usted no es pecador porque tenga un desequilibrio bioquímico en su cerebro. Eso no es pecado. En ningún lugar está en la Biblia que es pecado que usted tenga ese desequilibrio bioquímico en su cerebro, que le falte serotonina o que tenga en exceso y que esto le provoque a usted estos niveles de depresión. Ahora bien, lo que se desencadena a partir de ahí sí trae consecuencias que muchas veces son irreparables y muy lamentables. También podemos hablar de afecciones. Hay afecciones de salud que desencadenan también en depresión. Una gente que no sepa que tiene un Salvador que sana toda enfermedad y que sana toda dolencia, ante un SIDA, ante un cáncer, ante una enfermedad curable o incurable, tiende a sumergirse, a refugiarse también en la depresión. Pero la gente que sabe que su Redentor está vivo, que su Redentor sana, que su Redentor salva, no tiene por qué esconderse en la depresión. Tiene que esconderse en la sangre de Cristo. Alguien puede darle ese aplauso al Señor en este día. Situaciones o hechos que nos han estresado, que nos han creado ciertos niveles de incomodidad, como lo que hemos mencionado, el tener nuestro dinero ahorrado en un banco y que un grupo de pillos quiebren el banco y se lleven todo el dinero. Óigame, eso es para deprimirse, dirían algunos, ¿verdad? Bueno, eso ha generado mucha depresión, lamentablemente. Y gente muy cercana a usted, gente que hasta probablemente se siente al lado suyo aquí en la iglesia, esté pasando por situaciones
tristes, de angustia y de dolor, producto de este tipo de causas que estamos mencionando. El aislamiento social. El aislamiento social también es una de esas causas. A veces es consecuencia, pero también es causa de la depresión. El usted estar como un ermitaño, el usted estar como una isla aparte, el usted vivir una vida separado de todas las demás personas que pueden colaborar y agregarle valor a su vida espiritual. Bueno, eso también puede ser una causa que termine detonando este clima de depresión. Es importante conocer, y le estoy dando estos datos como la ciencia lo aborda, para que conozcamos antes de entrar al plano bíblico de la depresión. Hay varios tipos de depresión. Está lo que se conoce como la depresión mayor, o depresión grave, o depresión aguda. Es esa depresión que se torna prácticamente la forma natural de vivir. Usted no conoce gente así. Gente que nunca sonríe, gente que siempre está triste, gente que se ha dejado enajenar por el dolor, la angustia, la amargura. Gente que entiende que su vida está definida para sufrir, para padecer. Hay gente que no concibe la vida si no es en medio de la depresión. Esa persona, esos individuos están viviendo lo que se define como una depresión grave, aguda y profunda, que le dura meses, le dura años y a veces lustros hasta que la persona determina hacer algo con su vida y se decide a cambiar. Hay trastornos depresivos que son persistentes, como se conocen. Estos no son tan prolongados como decimos, pero vienen por un determinado tiempo y en un determinado tiempo. Hay gente que cuando un tipo de persona se le acerca, ese acercamiento de ese tipo de persona le provoca depresión. Si de repente ve un hijo que es de la misma área profesional del hijo que perdió, bueno, eso le provoca depresión. Si de repente ve una mujer que tiene las facciones físicas de la mujer que lo abandonó, eso le causa ciertos niveles de depresión. Si de repente se encuentra que pasa por una empresa por donde trabajó, y esa empresa por donde trabajó pues marcó la vida de él y salió de una manera que él no quería salir, bueno, eso puede provocarle cierto nivel de depresión. Por eso es importante que aquellos que hemos creído en Jesús, pues hagamos lo que el apóstol Pablo nos recomendó. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo nunca nos va a decepcionar. Cristo nunca va a provocar en nosotros decepciones, y todo lo que humanamente nos afecte y que a otro ser humano corriente puede provocar depresión en el creyente, por estar Cristo en el centro de nuestras vidas, no tendrá el mismo impacto que en otros lugares y en otras personas, porque ellos confían en sus carros y en sus caballos. Nosotros confiamos en el Señor. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Amén. Está también la depresión posparto. Esa depresión que sufre muchas mujeres luego de dar a luz a un niño, a una niña. Y el miedo, el temor, la duda de qué será de ella y de esta criatura. ¿Tendré yo las condiciones para criar a esta persona? ¿Tendré yo las fuerzas para levantar a esta persona? ¿Seré yo la madre de la que se sienta orgullosa esta niña o este niño? ¿Podré yo enfrentar ahora los retos que la vida me trae en el futuro con este niño, con esta niña? ¿Le daré yo el consejo oportuno? Y en ocasiones dicen algunos cientistas de esta área de la mente, del alma, que en ocasiones le entra ese sentimiento hasta de culpa, ver al niño llorando, y que por más que le pone el seno, que le da la leche, que le pasa la palmadita, que lo trata, que lo maneja, el niño no deja de llorar. Y entonces viene en ocasiones el pensamiento: sería mejor que yo hasta me vaya
que yo hasta me muera para ver si se tranquiliza o se calma, o si en el futuro se criará de mejor manera que estando yo con ella. Y lamentablemente este tipo de depresión posparto, si no es interrumpida por la mano poderosa del Señor, puede terminar con un desencadenamiento muy triste y hasta con el suicidio. También está el trastorno que tiene que ver con lo afectivo estacional. Hay gente que el otoño y el invierno le provocan depresión. Oh, que ver las hojas caer en el otoño, eso la entristece profundamente, la deprime profundamente. Que el frío, el momento del frío también le provoca ciertos niveles de depresión. Acá en el Caribe esta diferenciación no se nota tanto porque aquí las estaciones se parecen mucho al verano, todas las estaciones, pero en Europa y en la parte que tiene que ver con la Euroasia y en los países donde las estaciones del año son también marcadas, ustedes no se imaginan cómo este efecto de la depresión afectiva estacional impacta a tantas personas. Pero hay gente que la oscuridad la deprime, que el estar a oscura le provoca depresión. Hay gente que le provoca depresión el recibir el sol de una manera tenue o de una manera activa. Amén. Es muy diverso, muy multifactorial el origen de este trastorno que se conoce como depresión. Está la depresión que tiene que ver con trastornos bipolares, pero es un tema para abordar solo en una sola entrega. Y es importante conocerlo, conocer las distintas causas y los distintos tipos de depresión para saber cómo lo vamos a abordar. La vida, el estrés de la vida está provocando niveles de depresión en nuestra gente. Y cuando hablo de nuestra gente, estoy hablando de esta generación como nunca antes en la historia de la humanidad. Por eso usted ve gente con sus problemas económicamente resueltos, suicidándose. Usted ve gente con sus problemas que tiene que ver hasta con lo afectivo. Gente que tiene una mujer que la ama, una familia que lo ama, un buen trabajo, buena posición socioeconómica, y de repente se entera que se suicidó. Amén. Porque las distintas manifestaciones de la depresión muchas veces sorprenden hasta los más expertos en esta materia. Muchos de los cuales se han atrevido a decir que es tan multifactorial las causas de la depresión que no se atreven a mencionar ni siquiera cuál es la más importante e impactante de estas causas. Y esto es importante conocerlo. Conocer también los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Cómo podemos empezar a identificar que alguien al lado nuestro está viviendo momentos de depresión? Estado anímico irritable. Esta gente que hasta que usted le dé un abrazo le molesta. Esta gente que se resisten hasta ser amado por lo irritable que son. Esta gente que usted le sonríen y le devuelven un ladrido. Amén. Esta gente que usted le hace un favor y la gracia que le devuelven es: no era necesario. Amén. No, usted no se ha escuchado con gente así. Que usted la empuja, la lleva a 10 kilómetros, le da una bola y cuando llegan, no era necesario que te molestaras. Amén. Irritable, todo le molesta, todo le hiede, todo le preocupa, todo le afecta. Bueno, usted probablemente esté al lado de una persona que está mostrando síntomas de depresión, dificultad para conciliar el sueño o sueño excesivo. Esa gente que me dice: pastor, no estoy durmiendo en la mañana. Bueno, si no está durmiendo en la mañana, investigue si Dios no está tocándole la puerta en la madrugada para que se levante a orar por usted y por toda la iglesia y por toda su familia. Sí, pastor, pero no tengo deseos de orar. Me levanto, no duermo, pero no es porque me voy a poner a orar, sino porque algo no me está dejando dormir. Bueno, hay una lucha espiritual, pero cuidado si usted está iniciando un proceso de depresión. Pero por el otro lado está el otro extremo.
Porque la depresión se manifiesta en extremos. El otro extremo tiene que ver con la con el exceso de sueño. Gente que, óigame, usted va a las 12 del mediodía y todavía están durmiendo. ¿Hay alguien aquí en este lugar que sea de esta manera? No hay nadie aquí, ¿no? Aquí no hay gente de esa. Gente que el sueño los domina. Gente que están viendo su vida pasar durmiendo. Mire, usted durmiendo 8 horas. Oiga lo que le digo. Usted durmiendo 8 horas al día, cuando tenga 30 años, habrá dormido 10 horas en su vida. 10 años en su vida. ¿Usted lo sabía? Quien tenga 30 años de edad. Bueno, Carmen, ¿dónde está Carmen? Carmen cumplió 30 años hoy. Amén. Levante la mano, Carmen. Cumplió 30 años hoy. Levante la mano, amada. Levante la mano. Amén. De los 30 años que Carmen cumplió hoy, tiene 10 durmiendo. Se ha dormido 8 horas diarias, que es el promedio reglamentario. Pero hay gente que duerme en 10, 12 horas al día. Y están viendo su vida pasar encima de una cama y no se están dando cuenta que están siendo víctimas de un proceso de depresión. Si usted conoce a alguien así, ayúdelo, tóquelo, levántelo, restáurelo en el nombre del Señor. También cambios grandes en el apetito, cambios bruscos en el apetito. Usted comía regularmente todas sus comidas diarias y de repente algo está pasando, que ya usted no tiene deseos de comer, que usted no tiene pasión por la comida como la tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tenía pasión por la comida, de verdad. Amén. Yo bendigo a Dios porque es un ejemplo que quiero yo imitar también, ¿no? Si usted ha perdido esa pasión por la comida, el deseo, el apetito, pues usted tiene que evaluar si está empezando algún proceso de depresión. Por el contrario, si ahora usted se ha abierto a comer a diestra y a siniestra, pues también usted puede estar empezando un proceso de depresión. Fíjense cómo se manifiesta y cómo vamos identificando todas estas situaciones a través de la comida. Gente que empiezan a adelgazar, se ponen flaquitos. Algunos dirían, bueno, pastor, hay gente que necesitan deprimirse para que rebajen un poco. No, pero no hay que deprimirse. Hacer ejercicio y hacer dieta disciplinada en el nombre del Señor. Y otros que empiezan a engordar. También todo esto es síntoma o puede ser síntoma de un proceso de depresión. Cansancio y falta de energía. Esa gente que están todo el tiempo echados, con los hombros caídos. Como decía el Chavo, vuelve el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Cuando usted ve a una gente así, pues mire, preocúpese, porque probablemente esa persona esté iniciando un proceso de depresión. Y no podemos dejar que esto se agudice, sino trabajarlo inmediatamente, de la manera que más adelante vamos a estar conversando. Cansancio, gente que nunca tienen energía, que el marido llega con todo el ánimo y el vigor de la calle, aleluya, y ese hombre llega para ver la gloria de Dios en su casa. Salió a las 7 de la mañana y desde que salió a las 7 de la mañana de su casa, pensando en llegar a las 6 de la tarde a ver a su mujer, a ver a la persona que Dios le puso para disfrutarla de día y de noche. Y cuando llega el hombre con todo su vigor, con toda su furia santa, con todo su deseo concentrado para ella sola, se encuentra con este detelengue. Pero hermano, denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces ahí, esa persona sin energía, sin ánimo, sin deseo de vivir, pues probablemente no es que sea mala su señora, no es que no lo quiere, no es que no lo quiere, no es que no quiere complacerlo y mostrarle su amor, es que probablemente está iniciando un proceso de depresión. Amén. Otros síntomas que tenemos que ver e identificar tiene que ver con sentimientos de inutilidad y de culpa.
Esa gente que se siente ser culpable hasta de la guerra de Irak. Amén. Esa gente que creen que las bombas que se lanzaron en Nagasaki y Hiroshima después del bombardeo a Pearl Harbor fue por culpa de ellos. Culpable es el diablo, hermano. El diablo es el único culpable en el nombre de Jesús. Que el Señor lo reprenda. ¿No? Se sienten inútiles. Yo no sirvo para nada. Yo no valgo nada. ¿A qué yo le aporto? Óigame, usted con toda la casa encima. Con toda la familia encima. Y esa familia está de pie porque usted la sustenta en el nombre del Señor. Esa familia está unida porque usted ha gemido, ha orado y ha llorado por esa familia. Y usted me va a decir a mí que usted es inútil. Inútil es el diablo que anda destruyendo las familias por ahí. Señor lo reprenda. Entonces ese sentimiento se apodera de esas personas. Puede ser que estemos ante un cuadro inicial de depresión. Si nos vemos con dificultades para concentrarnos en las cosas que tenemos que estar concentradas, la depresión es experta, tiene mucho nivel y mucha formación para distraernos, y lo vamos a ver más adelante. Nos distrae de nuestra realidad, nos sustrae de la realidad de nuestra vida. Inactividad y retraimiento de las actividades usuales. De repente deja de ir a la iglesia. Viene todos los miércoles al culto de los miércoles, viene los sábados al culto de los sábados, viene los domingos de las 9 a la escuela bíblica, va a su núcleo de crecimiento, va a las reuniones de su enlace pastoral y de repente deja de asistir. Usted se da cuenta que algo está pasando. Cuando usted la llama, ¿cómo está? Aquí como Dios quiera. No, Dios quiere que tú estés en victoria. Amén. Dios quiere que tú estés en gozo. Dios quiere que tú seas exitoso, que estés en triunfo. Amén. Que seas prosperado y que seas bendecido. Tú no estás como Dios quiere. Amén. Así que no me digas que tú estás como Dios quiere. Tú estás empezando un proceso, lamentablemente, de depresión. Cuando hay pérdida del placer en actividades que antes nos provocaban mucho placer. Amén. Cuando llega la depresión, hasta el deseo sexual se le va a muchas personas. Amén. Señor, reprenda toda depresión en el nombre de Jesús. Amén. Se le va el deseo. La depresión elimina hasta las cosas que nos gustan y que amamos. En ocasiones se empiezan a escuchar voces que no vienen de ningún lado, solo de nuestra psique. Se llora sin razón. ¿Tú no has visto gente así? Llorando sin razón. Que de repente usted lo encuentra en una silla, en una esquina llorando. ¿Por qué estás llorando? No sé por qué estoy llorando. Por nada. Gente que lloran por nada. Bueno, estamos frente a un cuadro de depresión. Y vamos a seguir más adelante para que veamos estas cosas. ¿Cómo entonces trabajar nosotros este tema de la depresión? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Y yo voy a saltar un montón de cosas acá para poder ir rápidamente a un episodio bíblico que quiero que usted me acompañe. El libro de Números. El libro de Números capítulo 11. Ábralo conmigo. Y he saltado mucha información importante que quería compartirle, pero ya en las otras entregas también lo traeremos. En el libro de Números se presenta a un hombre de Dios. La gente de Dios también se deprime. La gente de Dios también se deprime. Y lo vamos a ver en este día. Pero ante la depresión, la gente de Dios actúa de una manera distinta a la gente del mundo. Amén. O sea, no estamos diciendo que no tendremos ese tipo de situaciones tristes y lamentables. Lo que estamos diciendo es que la vamos a enfrentar de una manera distinta a como la gente de la calle la enfrenta. En el libro de Números capítulo 11 nos encontramos con un hombre de Dios que tanta fue la depresión, tan grande fue el nivel de depresión que alcanzó, que obtuvo lamentablemente, que le pidió a su Dios que le quitara la vida. Dame la muerte. Y quiero leerlo en el versículo 15 del libro de Números. Y así
Y si así lo haces tú conmigo, Moisés hablando, señores. Este es Moisés que está hablando. El hombre más manso que tuvo la tierra, dice la palabra. Moisés, el libertador de Israel, el verdugo del faraón de Egipto, el matatán de todas las plagas de esa potencia. Ese es Moisés. Ese es Moisés, el hombre al que Dios le habló allá en el monte Horeb. Óigame, óigame, el gran legislador de Israel. Ese es Moisés, salvado de las aguas. En un momento de depresión, le dice a su Señor: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Señor, si así es que tú vas a obrar con este pueblo. Moisés está reclamándole al Señor. Llega un momento en el trayecto en el desierto en que los judíos se llenaron ya de maná. Ya no querían maná. Amén. Ya no querían maná. Y estaba que era maná de noche, maná de día, maná por la madrugada, maná por todos los lugares y en todos los lados. Le digo algo, hermano, hasta yo me hubiera cansado de maná. Hasta usted se hubiera... El pollo es bueno, el pollo horneado es rico, sabroso. Cómaselo corrido un mes, los 30 días, por la mañana, por el mediodía y por la noche. Marcelina? A ver si el gas pela de verdad. Para que usted vea. Bueno, esa gente se cansaron de maná. Se cansaron de maná porque no había maná. Y empezaron a presionar a Moisés. Y el pobre Moisés, hastiado, cansado, ya sin forma de verle la cara al pueblo. Vaya lo que estamos diciendo. El líder de ese momento, el principal servidor de Israel, agotado de tanta gente llorando, de tanta gente quejándose, de gente que dicen que el pastor no me llama, de gente que dice que los pastores no me visitan, que el enlace pastoral mío no me llama, de gente que dicen que los enlaces pastorales no me visitan, de gente que dicen siempre son la misma gente que cantan, siempre son la misma gente que tocan. Sí, esa fue la gente que Moisés estaba escuchando en el desierto. ¿Alguien alaba a Dios en este día? Amén. Y Moisés, cansado, empieza a decirle al Señor: Señor, la gente quiere carne. La gente quiere carne. La gente quiere que tú le des carne. Y empieza a quejársele al Señor. Ya vamos terminando. Y le dice: mira, si esto fue para lo que tú me trajiste, si para eso fue que tú me sacaste de Egipto y me seleccionaste para yo guiar a este pueblo en el desierto, mira, yo no aguanto esto. Mejor quítame la vida. Oh, gloria al Señor. Y no lo está diciendo Judas. Eso no es Judas, porque si es Judas que dice eso, pues nosotros lo comprendemos, ¿no? Óigame, lo está diciendo Moisés. Moisés, un héroe de nuestra fe. Moisés, ante la depresión que le provoca la presión social: Padre, quítame la vida, quítame la vida. No quiero vivir más si es así que yo voy a vivir. O sea que estamos viendo depresión en un escenario donde no había pecado. Porque ahí no hay pecado. ¿Dónde está el pecado? Yo no estoy viendo pecado acá en lo que está pasando, como en esta conversación que Moisés está realizando con su Dios. Y sigue diciendo Moisés: si he hallado gracia a tus ojos y que yo no vea mi mal. Miren, cuando hay depresión, aquí viene la primera enseñanza que nos da Moisés. Cuando hay depresión, hasta la gente de Dios, si se deja abrazar de la depresión, desea la muerte. Amén. Hasta la gente de Dios, si se deja abrazar de la depresión, desea la muerte. Pero me gusta algo que pasa acá con Moisés. Moisés sabía que estaba en un momento de depresión. Pero en ese momento de depresión
Moisés nos enseñó por primera vez una de las terapias más efectivas para sanarnos de la depresión. ¿Sabe cuál es? Conversar. Conversar. Dejarse oír. Dejarse escuchar. Si en algún momento la depresión toca su puerta, no libre solo esa batalla. No la libre sola esa batalla, hija, hijo. Hable con su Señor tal y como Moisés lo hizo. Moisés en el momento de depresión fue ante el que tenía la solución de sus problemas. Jehová, Dios de los ejércitos. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a Dios, va a llegar ese momento, puede llegarte ese momento, pero cuando te llegue ese momento, acude al altar de Jehová y explícale a Jehová lo que te está pasando. Desahógate, habla delante de Jehová, saca lo que está dentro de ti y verás cómo empezarás a sentir liberación del sentimiento depresivo que quiere apoderarse de ti. Dale ese aplauso nuevamente al Señor. Amén. Háblalo. Ve donde tu enlace pastoral. Háblalo. Háblalo. Dios lo puso para eso. Ve donde tus pastores. Háblalo. Convérsalo. No libres solo ni sola esa batalla. No tienes que librarla sola. Moisés nos enseñó eso. Un hombre fuerte, poderoso en Dios. Amén. Un hombre al que Dios le dijo: no me ores más. Actúa con lo que tienes en las manos. Cuando iba a abrir el mar rojo. Óigame, qué privilegio más grande el de Moisés. Y así pasó. Pero Moisés, en medio de esta depresión, le pasó a Moisés lo que le pasa a la gente que se deprime. La gente que se deprime sale de su realidad. Deja de ver su realidad. Deja de percibir el entorno, lo que le rodea. A tal punto que empieza a emitir y hacer cosas que no se corresponden con la verdad ni con la realidad. En el versículo 11, en la parte A del versículo 11, Moisés le formula una pregunta al Señor y le dice: vaya conmigo al versículo 11 del capítulo 11 de los Números. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? En medio de la depresión empezamos a ver que hasta Dios nos está haciendo mal. Bueno, yo he escuchado gente que me ha dicho: pastor, no me hable más de Dios. ¿No se lo han dicho a ustedes? No me hable más de Dios, porque Él sabe lo que estoy viviendo y me ha dejado así. Bueno, esa persona, el nivel de depresión le ha tomado de tal manera que está empezando a ver el origen y la esencia del bien, que es Jehová, Dios de los ejércitos, como el origen y la esencia del mal. Fíjense si nos trabaja la depresión, que empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo empezamos a llamarle bueno. Amén. Cuando eso esté pasando, usted sabe que está en serios peligros. Moisés se siente muy bajo, como para ser tomado por Dios para una gran misión. Esa es otra característica que nos deja Moisés acá en esta conversación. Y me agrada que aunque está haciendo cosas que no se corresponden con la realidad, Moisés lo está hablando. No hay sanidad interior sin esto. Sin vaciarnos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 usa una palabra en griego, que es la palabra kenosis. O sea, hay que vaciarse. Usted está en este proceso depresivo. Mire, vacíese con su Señor. Amén. Vacíese con la gente que Dios ha puesto a su lado para crecer espiritualmente, con su enlace pastoral, con sus pastores, con la gente que Dios ha puesto para estos fines. No se quede con ese cáncer interior que es la depresión, guardado para usted solo, ni para usted sola. Sáquelo, así como Moisés lo sacó delante de su Señor y de su Creador. Dale ese aplauso fuerte al Señor.
En el versículo 11, en la parte B de ese capítulo 11, Moisés cuestiona a Dios, le pregunta a Dios que por qué no he hallado gracia en tus ojos. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. O sea, Moisés está empezando a cuestionar el poder que Dios le dio para guiar al pueblo. Moisés está empezando a poner en dudas si Jehová tuvo razón al escogerme. Pero ¿por qué tú me has puesto esta carga en mí? Primero, la carga no estaba sobre Moisés. No, la carga estaba sobre el Dios de Israel. La carga de esta iglesia no está sobre los pastores. La carga de esta iglesia está sobre el dueño de la iglesia, que fue Cristo Jesús, quien la compró en la cruz del Calvario. Amén. La carga del pueblo de Israel no estaba en Moisés. Estaba en el Dios que le dijo a Moisés: ve y dile a Faraón que deje libre a mi pueblo para ir a darme culto en el desierto. Alguien dice amén en esta hora. Cuando estamos en depresión, sentimos la carga que hasta no nos toca. Amén. Y empezamos a tirarnos cargas encima, cargas espirituales que nos van arropando y neutralizando hasta que la depresión termina consumiéndome. Por eso es importante esto, esa kenosis, ese vaciado de lo que está dentro de nosotros y compartirlo con la gente que Dios ha puesto para estos fines. Moisés comienza a sentirse innecesario por creer que no es protagonista de la situación. Es una característica de quienes se deprimen. Empiezan a sentirse como que sobran, como que están de más, como que no son necesarios para que la vida siga su agitado curso. Es más, a veces piensan que si ellos no estuvieran, la vida sería mejor para los demás. Miren que cuánta mentira pone el enemigo en la cabeza. En el versículo 12 del capítulo 11, oiga la pregunta que le hace Moisés al Señor: ¿acaso concebí yo a todo este pueblo? O sea, Moisés está diciendo al Señor: porque tú me has puesto esta carga a mí, pero yo soy el padre de esa gente. Yo fui que lo tuve en mi vientre para darlo a luz de esta manera. O sea, yo soy el que engendró este pueblo. Moisés está muy fatigado. Moisés comienza a tener sentimiento de culpabilidad. Fíjense, ¿recuerdan los síntomas que describimos anteriormente de la depresión? Moisés los está reflejando todos aquí. Está sintiéndose ahora culpable. Amén. Culpas que no le tocan a Moisés. Y vayas al capítulo 11 nuevamente, versículo 13. Dice Moisés: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Está preguntándose por la carne el hombre, porque tiene la presión de la gente encima. ¿De dónde conseguiré carne para este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carnes que comer. Moisés no era el que tenía que darle carne de comer a ese pueblo. ¿Usted sabía eso? No era Moisés el responsable. O sea, la culpa de que no haya carne en el desierto, la responsabilidad de que haya carne en el desierto, no era de Moisés. ¿Usted sabe de quién era? Del que le dijo al pueblo que marchara, que saliera de Egipto. La depresión nos hace coger culpas que no son de nosotros. Amén. Nos hace agarrar responsabilidades que no nos tocan, porque nos saca y nos abstrae de nuestra realidad. Y esta depresión provocada por los distintos elementos que mencionamos anteriormente. En toda esta conversación, lo que más me agrada es que Moisés realiza un acto terapéutico que funciona ante la depresión, que es conversar con lujos de detalles con la persona que puede ayudarlo a salir de esa situación. Cuando llegue ese momento de depresión, cuando a un amigo, a un familiar le llegue ese momento de depresión, no es el momento de huir.
huye de la habitación. No te encierres en la habitación. No te encierres en tu casa. En ese momento de tristeza profunda, de amargura profunda, de enfermedad del alma, el consejo que desde niño doy es que vengas de manera más permanente al hospital del alma, que es la iglesia. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Si el alma está enferma, ven al hospital del alma, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Y asesórate, déjate guiar por personas que te ayuden. El versículo 14. Oiga lo que dice Moisés en el capítulo 11. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Ponte de pie en esta hora. Y concluyo con esto. No tienes que soportar ningún proceso de depresión. Es lo que Moisés está diciendo. Es lo que Moisés está diciendo. Yo no puedo soportar a todo este pueblo solo. Léelo. El versículo 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Números capítulo 11, versículo 14. Sustituya la palabra pueblo por lo que realmente Moisés quería decir. Yo no puedo soportar solo esta depresión. No tienes que soportarlo solo. Tus amigos no tienen que vivir solo ese proceso. Tus hermanos no tienen que vivir solo ese proceso. Porque hay liberación en Cristo Jesús de todo tipo de depresión. Si alguien está deprimido, si alguien ha vivido un proceso de depresión o las depresiones que puedan venir en el futuro, el consejo que da Moisés: conversa con tu Señor. Conversa con tu Señor. Conversa con tu Señor, aleluya, conversa con tu Señor. El Señor es poderoso y es fiel para equilibrar todo desequilibrio bioquímico que haya en nuestro cerebro y que nos provoque depresión. El Señor es grande y poderoso para solucionar todo problema que provoque la depresión. Si lo provocó, aleluya, el divorcio, el Señor es más fuerte que tu proceso de divorcio. Si lo provocó la falta de salud, el Señor es más fuerte que la falta de salud. Si lo provocó el desempleo, el Señor es más fuerte que el desempleo. Si lo provocó la falta de manutención a tu familia, el Señor es más fuerte que tu crisis. El Señor es más grande que tu necesidad. El Señor es más poderoso que todo proceso que puedas vivir en tu vida. Dale ese aplauso fuerte.